Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos en una nueva sesión de seminario de estudiantes. El día de hoy nos acompaña Santiago Espinola. Les vamos a explicar un poquito de él. Él realizó sus estudios de licenciatura en matemáticas en el CUSEI de Guadalajara. Actualmente está desarrollando su maestría en ciencias en matemáticas allí mismo. Sus áreas de investigación de interés son el álgebra, la topología y los sistemas dinámicos, y ha dado algunas pláticas en diversos seminarios de la Universidad de Guadalajara, así como también en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces, pues bienvenido a este espacio, de verdad muchas gracias por acompañarnos y pues adelante con tu plática. Gracias. Gracias por venir. Regularmente cuando doy esta plática siempre la divido en dos partes. Como esta vez vine aquí y no sabía si iba a poder venir una segunda vez el siguiente semestre, quise como que combinar un poco de las dos pláticas. La primera plática, de hecho, yo debería de cambiar el slide a la introducción. ¿Sí? La primera plática es como hablar un poco del concepto de la dimensión en los espacios topológicos y luego el por qué son importantes o interesantes los espacios de dimensión cero. Voy a retomar un poquito lo que dije en el resumen. Cuando uno regularmente trabaja el concepto de dimensión, como que los espacios de dimensión cero se van un poco hacia un lado, ¿no? El primer ejemplo que tengo en la mente es la dimensión vectorial. Como ahí sí existe el teorema de la dimensión, pues ¿cuál es el único, salvo isomorfismos, espacio de dimensión cero? Pues el espacio cero, ¿no? Algo que nos ayuda mucho en la teoría de espacios vectoriales para hacer teoría, pues son las bases. ¿Y qué pasa con la base de ese espacio? Pues no tiene, ¿no? La base del espacio cero es el vacío. Entonces, ese espacio, por razones evidentes, se hace a un lado porque para lo que yo quiero y para lo que me ayuda mucho la teoría de espacios vectoriales, que es la base, pues no puedo trabajar con él. ¿Qué pasa con la dimensión topológica? Pues hay ciertos indicios porque como que voy a dar una deducción de por qué son interesantes, pero hay ciertos indicios de que quizás la topología de un espacio que tiene dimensión cero, pues tiene ciertas propiedades interesantes, ¿no? Entonces voy a hablarles un poquito de la definición, algunos ejemplos, y después me voy a centrar meramente en espacios de dimensión cero. Para eso quiero definir algunas cosas. Yo me tomo un espacio topológico, el que sea, y yo me tomo una cubierta. Ahorita no viene porque sea abierta la cubierta. Entonces yo defino algo que yo voy a llamarle como que el orden puntual. O sea, yo voy a fijar un punto aquí. No es más que la cardinalidad del conjunto de índices, tales que este X vive aquí, menos. Teniendo ese valor, yo defino algo que se conoce como el orden de una cubierta, que no es más que el supremo sobre los X de estos órdenes. Bien. Ahora yo con este valor voy a definir algo que no tiene un nombre, de alfa, que es el mínimo de órdenes de cubiertas betas. Hay muchas maneras de definir este mínimo, o más bien decir sobre qué tipo de cubiertas recorre este mínimo. La más habitual son betas, que sean cubiertas. Ahora sí, para definir este valor voy a tomarme cubiertas abiertas. Van a ser cubiertas abiertas finitas betas, más finas que alfa. ¿Qué es eso de más fino? Sí, yo supongo que beta es de este tipo. No necesariamente tiene que tener el mismo índice que esta de acá, digamos que sí. Yo digo que esta cubierta es más fina que esta otra cubierta si para todo índice J existe un índice I tal que se mantiene esta contención. Y pues los horas de matar con este símbolo, la verdad no sé si lo escribí bien, pero así. Como les comentaba, hay muchas proposiciones que te permiten hacer que este mínimo recorra otro tipo de cubiertas. No creo que sea de interés ahorita, pero hay uno interesante que es si tu espacio topológico es normal, tú puedes recorrer este mínimo. O sea, alfa es una cubierta abierta finita. Y puedes recorrer este alfa a través de betas que sean cubiertas cerradas
más finas que alfa. Hay una proposición que pasa en los espacios que sean normales o también en los compactos T2, y es que para toda cubierta abierta que tú des, siempre va a existir una cubierta cerrada más fina que ella. Entonces, usando eso, tú puedes recorrer este mínimo a través de eso, ¿no? Sé que está un poco engorroso ahorita y se va a poner peor, porque yo ya definí un valor, luego me agarro supremo de esos valores, y ahora me estoy agarrando mínimo de esos valores, y pues bueno, viene la definición de qué es de la dimensión topológica. Pues te agarras el supremo de estos valores de acá sobre todas las cubiertas abiertas finitas de tu espacio. Entonces, sí, está muy engorroso. Lo que les puedo decir es que al menos en la teoría dimensional, uno evita usar mucho la definición por obvias razones. No lo voy a abordar aquí, pero lo que se suele hacer es, según las propiedades que tenga tu espacio, pues intentas acotar, ¿no? Ese es un buen dato. En la dimensión topológica es muy difícil, así lo voy a decir yo, me atrevo a decirlo, es muy difícil decir exactamente cuál es la dimensión de tu espacio. A lo más lo que puedes hacer es acotarla, siempre y cuando no sean casos triviales, por así decirlo, ¿no? Entonces, según las propiedades que tenga tu espacio, evitas trabajar con las cubiertas y ya ocupas ciertos resultados para solamente acotarla. Bueno, de hecho, creo que sí lo voy a decir aquí. Voy a darles, por ejemplo, cuál es un caso en el que se puede acotar. Si tú tienes que tu espacio es compacto T2, entonces tú dices que la dimensión de tu espacio es menor o igual que n, si solo si existe una sucesión de cubiertas abiertas, finitas, de tal forma que el orden de cada una es menor o igual que n, y mesh o la malla de esa cubierta, de cada una de ellas. ¿Qué es esto? Bueno, la mesh o la malla de esa cubierta, o sea, digamos, si cada cubierta se puede ver así, esa n solamente es para ver que es una de esas tantas, ¿no? Porque es una sucesión de cubiertas. Yo defino la malla, la mesh de esas cubiertas como el supremo sobre los índices de los diámetros de cada uno de esos, ¿no? Porque tengo yo, bueno, puede ser un espacio metrizable compacto, de hecho. Metrizable compacto, ya me ahorro de dedos, quizás. Los compactos metrizables, ¿no? Entonces, ¿qué quiero con este valor? Porque que converge a cero. Entonces, habrá que ver la prueba, pero ese es un caso en el que se puede acotar. Y está padre porque hay espacios en los que no es tan fácil y en este sí porque tienes una métrica, ¿no? De ahí me acordé que podía ser simplemente metrizable, ¿no? Voy a dejar esto aquí porque me va a ayudar a la prueba de un ejemplo que tengo. Pero, pues sí, básicamente uno busca resultados como estos en la teoría dimensional. Algo que te permite acotar tu dimensión. Bueno, pues esta dimensión o este concepto de dimensión se conoce como la dimensión de Check-Lever o dimensión de Lever. La idea detrás del nombre es que por allá de 1930, Edward Check encontró una prueba donde Lever encuentra que la dimensión, según el concepto que Lever tenía, del 0,1 a la n, o pues, sí, 0,1n, que es este espacio de acá, él probó que tenía dimensión n, según el concepto que Lever tenía. Entonces, lo que hizo Edward Check, hizo una generalización de esa prueba, y de ahí viene la definición de dimensión topológica que él dio. Un dato curioso también de esto es que no solamente existe una definición de dimensión topológica, existen tres. Esta es la que es para mí la más agradable, pero lo que pasó también por allá de 1930 es que Poincaré como que motivó una definición inductiva para encontrar la dimensión de un espacio. Bien dicho el nombre, él dice, bueno, si tu espacio es el vacío, su dimensión es -1. Y así te la pasas acotando. Entonces, si tu espacio tiene dimensión menor o igual que n, vas encontrando cosas medio curiosas en un proceso inductivo. No las puse aquí y no son de mi interés,
Pero lo interesante de que haya tres definiciones de dimensión topológica es que no son equivalentes entre sí, solamente en espacios interesantes como que las puedes conectar. Bueno, me tardé mucho en esa medio introducción, pero pues, algunos ejemplos. La dimensión de tu espacio es -1 si solo si es el vacío. Como que es una manera de evitarme yo el vacío. Y la prueba es una convención, y es que vamos a tomar este valor de acá. Hay una convención y dice que para toda cubierta abierta, este valor va a ser -1 si solo si es el vacío. Algo que de hecho no coloqué es que la dimensión de tu espacio vive en este conjunto de aquí, que es -1, los naturales e infinito. O sea, el problema de acá no pueden existir, porque de hecho esto puede ser infinito porque estoy trabajando con cubiertas. O sea, va a haber un punto que puede estar en una cantidad infinita de abiertos. Entonces, es una manera como que de evitarme el vacío. Pues, lo que sí puedo decir es que la topología escrita sí, en topología es como que el caso trivial. Tu espacio es no vacío, si tiene una topología discreta, tiene dimensión 0. ¿Cuál es la idea de eso? ¿Sabes? Ahí estamos trabajando con la definición. Pues en ese espacio, pues todos los unipuntuales son abiertos, entonces tú te puedes tomar esta familia, y de hecho es una cubierta abierta de tu espacio. Y si uno lo piensa bien, viendo la definición de refinamiento de cubiertas, esa cubierta es más fina que cualquier otra cubierta abierta que tú des. Entonces, si tú tomas una cubierta arbitraria y quieres calcular estos de alfas, para calcular este mínimo, solamente tienes que checar el orden de esta cubierta. Y de hecho, el orden de esta cubierta es 0. Para cualquier punto que tú des, va a existir un único abierto de esa cubierta que lo contiene, que es como su conjunto unipuntual. Entonces, este orden se va a hacer 0. Y todo se hace 0 y ahí está. Este sí es como un caso trivial, ¿no? Como de que, bueno, los espacios de dimensión 0 hasta ahorita parecen triviales, ¿no? La topología discreta. Un ejemplo que digo que es como un clásico en la teoría dimensional es el caso de la topología cofinita. Siempre y cuando tu espacio es infinito. Digo que es un medio clásico porque uno vuelve mucho a él, porque te da muchos ejemplos y contraejemplos según sea el caso. Entonces te dice, si tu espacio es infinito y tiene la topología cofinita, pues la dimensión es infinita. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Pues algo que nosotros sabemos de la topología cofinita cuando tu espacio es infinito es que no esté 2. Pero ¿cuál es la idea de por qué no esté 2? Es en este espacio. ¿Puedes recordar cuál es la topología cofinita? Sí, que es un abierto si solo si su complemento es finito. Ese es un buen dato que debí poner, gracias. ¿Qué sucede? No hay abiertos disjuntos. O sea, tú puedes, para todo n, tú puedes siempre como que intersectar esto tantas veces como quieras y siempre va a ser no posible. En el caso que tu espacio es infinito. Entonces, voy a recordar otra vez este valor de acá, el orden de una cubierta. Digamos que el orden de la cubierta es n. El orden base de n, sí, solo sí, si uno lo piensa bien, puede llegar a esto. Existen entonces n más 1 índices de tal forma que esta intersección es no vacía. Entonces, si yo me paro en este espacio y me doy cuenta que para todo n esto siempre va a ser diferente del vacío, eso tarde que temprano te va a llegar a probar que el orden de cualquier cubierta está por encima de cualquier natural. Y lo mismo puedes deducir para la dimensión. Y pues esa es la idea de por qué es infinito. Bueno, lo que sigue ahora es ¿por qué los espacios de dimensión 0 son interesantes? Si ya vimos que el primer caso que les puse es como trivial, ¿no? En topología. Pues hay una proposición que no puse ahí, voy a escribir ahora. Acá sí se alcanza a ver. ¿Okay? ¿Sí puedo borrar? No. Ok. Hay una proposición. Tú que tomas una familia, pues supongamos que ahora es una familia de subconjuntos de tu espacio topológico. Entonces decimos que va a ser una cubierta. Sí, solo si sus órdenes puntuales son mayores o iguales que 0 para todo x. Eso para que sea cubierto.
Ahora, para que sea partición, decimos que va a ser partición. Lo estoy escribiendo mal. Y solo así, el orden puntual de cada punto es exactamente 0. Entonces, si yo me topo con un espacio que tiene dimensión 0, de acuerdo a la definición, así tal cual, la definición de todos estos, me dice que yo puedo encontrar una cubierta abierta que tiene orden 0, ¿no? Porque si el orden puntual es 0 para todos, pues también el orden va a ser 0. Entonces, yo tengo una cubierta abierta con orden 0. Y esa proposición me dice que no solo es una cubierta abierta, es una partición abierta. Entonces, si uno lo piensa, los elementos de una partición abierta también son cerrados. Entonces, como que me está diciendo que en mi espacio hay clopens no triviales, ¿no? Hay cierta desconexidad. Y va más allá, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Entonces, lo que voy a ir haciendo es como definir ciertos espacios y voy a ver cómo lo relaciono con la cero dimensionalidad en el contexto de, a lo mejor, axiomas de separación. No sé, ¿qué me agrega a mis propiedades que ya tengo en mi espacio que tenga también dimensión 0? Porque yo buscaría que mi espacio tenga dimensión 0. Cuando a lo mejor en otros conceptos de dimensión, yo me quiero alejar cada vez más de la dimensión 0, ¿no? Y aquí me quiero acercar quizás. Entonces, bueno, lo que va a pasar ahorita son unos ejemplos porque, a ver, ¿cuáles ejemplos tienen dimensión 0, no? Que no sean no triviales, ¿no? Pues el primer gran ejemplo de un espacio que tiene dimensión topológica es el conjunto de Cantor. Y vamos allá, de hecho es el primer gran ejemplo de un compacto metrizable que tiene dimensión 0. Y más adelante van a ver que a mí me interesan mucho los compactos metrizables. Bueno, me dice que el conjunto de Cantor tiene dimensión topológica 0. ¿Cuál es la idea? Espero no tardarme mucho, voy a hacerlo rápido. O sea, la idea viene de cómo se construye el conjunto de Cantor. Bueno, según mi idea de cómo se construye, ¿no? Uno se toma primero el cerrado a coma B y se construye una función, digamos T, a ver si para no equivocarme, que lo que hace es que le quita la parte del tercio medio. Entonces este va a ser A, 2A más B entre 3, unión 2B más A entre 3, B. Y uno le pide que se comporta bien como que con las uniones, ¿no? O sea, si tú tienes que tu conjunto es una unión de A's, B's, entonces T de A va a ser la unión de T de A y B. Voy a borrar aquí ya. ¿Eso tiene que ser disjunta o...? Sí, tiene que ser disjunta. Tendría que ser una unión disjunta. Bueno, una concurrente en las fronteras, ¿no? Quizás. Porque son cerrados. Ok, voy a borrar esto de acá. Ya te entendí, sí, tiene que ser disjunta. Sí, a ver. Entonces, ¿cómo se construye el punto de Cantor? Bueno, yo me tomo el 0, 1 y lo que hago es construir una sucesión de subconjuntos, una sucesión decreciente de subconjuntos del 0, 1 y tal que así. Defines K0 como el 0, 1, definimos K1 como T de K0 y así me voy hasta Kn más 1 y lo defino como T de Kn. No sé, por poner dos, de hecho el primero es el que siempre me acuerdo. K1 es 0, 1 tercio, unión 2 tercios, 1. Y de hecho ya no quiero poner los demás porque tendré que escribir y no me quiero grabar tanto en esto. Bueno, entonces, ¿cómo uno construye un conjunto de Cantor? Pues es la intersección de todos esos Kns. Y como uno prueba que tiene dimensión 0, pues te vas a la definición pura, de hecho. Lo que uno hace es, yo a estos Kn los voy a ver como una unión de 2 a la n intervalos, que se suelen denotar, al menos el libro que he estado leyendo los denota así. O sea, estos de aquí no son más que cada uno de estos
Es una manera como de notarlos. Algo interesante de cada uno de estos es que siempre estos pedacitos tienen longitud 1 entre 3 a la n. Eso va a ser importante porque voy a utilizar de hecho este de acá. Bueno, uno define estos abiertos para un n fijo como el conjunto de Cantor, la unión, la intersección, perdón, estos de acá. Entonces luego te tomas esta cubierta, bueno, más bien, sí, eso fue un spoiler, pero bueno, sí. No es tan spoiler, porque uno prueba que esta familia es de hecho una partición abierta del conjunto de Cantor. Entonces, como es una partición abierta, cada uno tiene orden 0, o sea, pensemos en esto de acá, y como cada uno de estos tiene longitud 1 entre 3 a la n, uno puede probar que la mesh de cada una de ellas es 1 entre 3 a la n. Y esto nada más me interesa que converja 0. Entonces uno con eso, y usando esta proposición, ¿no? Porque el conjunto de Cantor es compacto metrizable, prueba que la dimensión de mi espacio es menor o igual a 0. Entonces tienes dos casos, o es menos 1 o es 0. Pero pues, no es el conjunto de Cantor no es el vacío, no tiene por lo menos el 0, que yo sepa. Entonces, pues ya con eso deduces eso. Espero no haberme tardado tanto. ¿Qué pasa con el concepto de dimensión topológica? Que se respeta bajo homeomorfismos, que es lo que uno espera. Si tú tienes un espacio que es homomorfo a otro, mantiene la dimensión. No pasa al revés, lamentablemente. O sea, no existe el teorema de la dimensión aquí como en espacios vectoriales. ¿Pero por qué digo eso? Porque ¿cuál es otro espacio que a mí me interesa que sea homomorfo al Cantor? El 0, 1 a la n. Bueno, el conjunto 0, 1 a la n. No lo pienso escribir, estoy pensando, sí pensaba escribir el por qué esto, pero la idea es la siguiente. ¿Cómo se construye ese homomorfismo? Claro. Por cómo estamos construyendo el conjunto de Cantor, que siempre quitamos como que las partes del medio, dividimos entre 3 y quitamos lo del medio, pues suele ser útil trabajar los elementos del conjunto de Cantor en su expansión ternaria o su expansión en base 3. ¿Cómo es eso? Eso sí lo pienso escribir rápido. O sea, vamos avanzando lento, pero créanme que ya las demás cuestiones van bien rápido. Bueno, si uno toma P mayor o igual que 2, uno puede probar que una serie de este tipo más 1, con estos aquí, convergen en 0. Si uno toma P igual a 10, no es más que la base decimal de tu valor entre 0 y 1. Si uno toma P igual a 2, es la base 2. Y si uno toma P igual a 3, que es la que me interesa, es la base 3, o la expansión ternaria de tu valor entre 0 y 1. ¿Por qué me interesa ese concepto? Porque uno puede probar que, bueno, quiero recordar algo, y a mí se me hizo interesante eso porque ayuda mucho visualmente. Una manera de expresar como que esta serie, o sea, todo valor entre 0 y 1, le puedes asociar esta serie. Entonces, como que a mí más me interesan los numeradores. Entonces, si tú tienes a tu número entre 0 y 1, una manera de representarlo en base 3 es la siguiente. ¿Y por qué me interesa esa expresión? Porque uno puede probar que un número entre 0 y 1 vive en Kn, si solo si sus elementos de la expansión ternaria son 0 o 2 para todo K menor o igual que n-1. Entonces, ese elemento va a vivir en el Cantor si solo si los elementos de su expansión ternaria son 0 o 2. Es decir, eso es un buen test, ¿no? O sea, un elemento vive en el Cantor entre 0 y 1 si no tiene a un 1 ahí. Y ya como que te puedo decir que ahora viven en uno del Cantor, que para menos a mí antes de esto era muy difícil saber cuál. Entonces, la idea del homeomorfismo viene detrás de eso. Si se dan cuenta, yo como que lo arreglo un poco por el espacio que me interesa. Uno puede hacer el homeomorfismo de la computadora. ¿Sí? ¿Es el de abajo? ¿O ya lo apagué? Está al revés. Ah, lo tengo al revés. Y sería arriba. ¿El hasta arriba?
Gracias. Uno puede arreglar esto para, si tú lo quieres que sea homomorfo al 0,2 a la n, pues nada más le quitas el 2D. A mí me interesaba este espacio, ¿no? Y quizás al final, si son personas preguntas que me pongan en jaque, puedo explicarles por qué me interesa ese espacio. Pero bueno, dos ejemplos en los cuales me tardé quizás mucho, que no son triviales, que tienen dimensión topológica 0. Bueno, vamos a empezar todo eso de definiciones de espacios, vamos a ir rápido. Los espacios dispersos. Pues bueno, vamos a decir que mi espacio es disperso si solo si tiene una base Kloppen. ¿Todo bien? Una caracterización de los dispersos con la que se suele trabajar mucho, sobre todo en las demostraciones, es que tu espacio va a ser disperso si solo si admite una base de vecindades de conjuntos Kloppen, si cada punto admite una base de vecindades de conjuntos. O sea, algunos ejemplos, todo producto de dispersos es disperso. Un espacio que es conexo va a ser disperso si solo si su topología es discreta. La prueba es, de hecho, sencilla. De regreso es directo, porque la indiscreta ya se sabe que es conexa siempre, nada más tienes dos abiertos. Y de hecho son los únicos Kloppen que hay. Y por esa misma idea también puedes probar que es disperso. No hay de dónde agarrar una base Kloppen, ¿no? Más que con los únicos dos abiertos que tienes. ¿Qué pasa si estás del otro lado? Bueno, te tomas un abierto, cualquiera, que no sea vacío, te tomas un punto. Como tu espacio es disperso, admite una base de vecindades Kloppen, pero es conexo, entonces nada más tienes dos Kloppen. Deduces que el total está en la base de vecindades Kloppen, y eso te prueba básicamente que el abierto que tomaste, de hecho, era el total. Bueno, eso es un ejemplo. Algo que va a pasar mucho en la plática es, cada que yo hable de diferentes espacios, voy a ver qué está pasando en R. Porque como que R me va a dar ciertos spoilers del resultado final. Yo lo que quiero es relacionar todos los espacios que les voy a presentar. Y R como que me va a dar pistas de si eso es posible y de cómo lo voy a hacer, ¿no? Bueno, primero, en R los dispersos son los de interior vacío. Ahí quedémonos con esa primera pista, ¿no? Tengo una preguntita, perdón. ¿Cómo son eso? O sea, ¿esos son como el 0, 1 en conjunto nomás? ¿Cómo? ¿Cómo son esos los subconjuntos con interior vacío de R? De hecho, no me lo puedo imaginar, ¿eh? No, siquiera me lo he imaginado. Okay. Algo pensé con el conjunto de Cantor, porque el conjunto de Cantor, de hecho, hay una prueba, ¿no? Según yo, de que no tiene interior vacío. Creo. O no sé si era que tenía interior vacío, no sé si era que decía, que no tiene, ¿verdad? Sí. Sí tiene interior vacío. Entonces, como que dije, bueno, como que están separaditos, ¿no? Porque de hecho, el conjunto de Cantor es totalmente desconexo también. Bueno, eso es algo que voy a ver más después, ¿no? Pero los totalmente desconexos como que se ven así, no discretos, pero como que están separados, ¿no? Okay. Como a veces pasa si uno piensa Z como su espacio de R, que pones un abierto y no encuentras nada, como que no atrapa nada, pues que nomás está un punto, ¿no? Entonces, pues sí, como que los pensé así, no sé. Okay. Gracias por ayudarme con eso. Bueno, algo que yo investigué, que cometí el error quizás una vez en el tren, me puse a hablar con un compañero sobre propiedades hereditarias, no hereditarias de espacios topológicos. Existen tres tipos de propiedades, al menos las que vi. Una propiedad topológica que se dice hereditaria si todo su conjunto la posee. O sea, si la propiedad que tiene el total, cualquier subconjunto también la mantiene. Una se va a decir débilmente hereditaria si eso pasa, pero con los subespacios cerrados. Y hay otra que se llama casi hereditaria, que pasa, pero con los subconjuntos abiertos. O sea, como que el peor de los casos es que la propiedad, bueno, el peor de los casos es que la propiedad no sea hereditaria de un tipo, ¿no? Pero como que uno quiere alejarse que nada más los abiertos, porque parecen como copias, ¿no? Del total, siempre los subconjuntos abiertos. Bueno, eso me dice que cualquier subespacio de disperso es disperso. Hablé mucho también en esa observación. Algo que se espera, que los discretos son dispersos. Y un espacio disperso no tiene que ser T1. ¿Cómo lo puede ver? Voy a borrar esto acá. Bueno, uno se toma el espacio como un único punto, lo otro es con la topología indiscreta. Entonces, por el ejemplo de arriba, como tiene topología indiscreta, yo ya sé que es disperso y este uno también.
Pero si tú le agregas otro punto a ese espacio y mantienes la topología indiscreta, ya no va a ser T1. ¿Por qué es interesante? Porque yo quiero dar esta observación de T1. Es, ¿qué pasa entonces si te topas con un espacio que sea discreto y T1? Es lo que viene enseguida, pero quiero darles una proposición que no agregué. Si tú tienes un espacio que es T1, va a ser disperso si solo si existe un conjunto de tal forma que ese espacio es homeomorfo a un subespacio del 0,1 a la n. No lo agregué porque dije, bueno, eso a lo mejor no es tan interesante, pero lo quiero poner ahí. Pero bueno, ahí viene el siguiente teorema y me quiero disculpar por cómo quizás lo abordé. Y es que no quiero que sea la plática muy larga, ya vieron que estoy alargando mucho. Entonces utilicé como ciertos conectivos de axiomas de separación que uno suele usar. Siempre estoy trabajando con espacios no vacíos. Entonces resulta que T1 más disperso es T2. Muy agradable eso. Los espacios de dimensión 0 son siempre normales. T1 más dimensión 0 es disperso. Y el último es una conexión entre el tercero y el primero. Porque si yo tengo que mi espacio es T1 más dimensión 0, entonces es disperso. Eso dice que yo ya caí en el primer caso, ¿no? Entonces, pues T1 más dimensión 0 es T2. Bueno, al menos para los que son amantes de los axiomas de separación como soy yo, pues uno siempre busca, ¿no? Como tengo esta propiedad, no alcanzo el siguiente axioma, ¿qué le puedo pedir a este para que alcance el siguiente axioma, no? Y bueno, por eso lo quise agregar. Bien. El siguiente tipo de espacios me gustan demasiado porque son como tipo una generalización de los espacios compactos. ¿Qué es un espacio compacto? Es un espacio en el que toda cubierta abierta admite una subcubierta finita. ¿Cómo uno puede generalizar eso? Como sigue, pues decimos que tu espacio es Lindelof si toda cubierta abierta admite una subcubierta numeral. ¿Qué es interesante esto? Pues bueno, por ejemplo, R a la n no es compacto, pero sí va a ser Lindelof. Todo compacto es Lindelof, ya lo dije, es como tipo una generalización. Todo espacio numerable es Lindelof. Y R a la n es Lindelof. ¿Cuál es la prueba de eso? No lo agregué. Hay una proposición que dice que si tienes un espacio que se ve como una unión numerable de Lindelofs, con la topología de subespacio cada uno de ellos, el espacio total es Lindelof. Entonces, si yo ya tengo que los compactos son Lindelof, y recordamos la proposición que les acabo de contar, eso me dice que los sigma compactos son Lindelof. Los sigma compactos son aquellos que se ven como unión numerable de compactos. Entonces, si R a la n es una unión numerable de compactos, por este primer ejemplo, entonces es una unión numerable de Lindelofs. Y por tanto, pues es Lindelof, ¿no? Bueno. Y en el caso de dispersos, la propiedad hereditaria, en este caso va a ser débilmente hereditaria. Cualquier subespacio cerrado de Lindelof es Lindelof. Segundo numerable es Lindelof. Y para el siguiente teorema, la idea no lo voy a probar, pero sí quiero agregar algo. O sea, resulta que uno puede probar que todo segundo numerable es separable. Y además, la propiedad de ser segundo numerable también es hereditaria. Bueno, ¿qué es segundo numerable? Un espacio es primero numerable si todo punto admite una cubierta de vecindades numerable. Es segundo numerable si el espacio admite no cubierta, perdóname. Un espacio es primero numerable si todo punto admite una base de vecindades numerable. Entonces, va a ser segundo numerable si tu espacio admite una base numerable. No sé por qué crecen cubiertas. Entonces, uno puede probar que segundo numerable implica separable. Y además, como la propiedad de ese segundo numerable es hereditaria, cualquier subconjunto de segundo numerable es segundo numerable. Y básicamente es lo que uno prueba en este teorema. Bueno, avanzo rápido. Lo malo de ser segundo numerable es que regularmente trabajamos con metrizables y resulta que los metrizables no tienen por qué ser segundo numerables.
Lo que sí pasa es que son primero numerables y la prueba es trabajar simplemente con bolas centradas en tu punto, ¿no? Entonces, otra vez surge la pregunta, ¿qué pasa si yo me topo, o más bien cuáles son las consecuencias de que tu espacio metrizable sea segundo numerable? Entonces, el siguiente teorema. O sea, resulta que si tu espacio es metrizable, la idea de que sea segundo numerable es equivalente a que sea Lindelof, separable. Esta cuarta a lo mejor no tiene mucho interés, aparece de repente para ustedes. La quise agregar simplemente por curiosidad, para que lo tengan en mente. Pues también una equivalencia de que tu espacio metrizable sea segundo numerable es que sea homeomorfo en su espacio del cubo. Puede ser interesante, ¿no? Más adelante también mi tesis me va a ayudar bastante. Pues con ese teorema yo obtengo un buen test, como lo puse. Si lo puse es porque es un buen test. Y es, veamos el teorema. Dice que si tu espacio es T1 Lindelof, ser disperso es equivalente a ser dimensión cero. ¿Y por qué digo que es un buen test? O va más allá de cómo está escrito o redactado, sino a qué espacios yo lo puedo evaluar. O sea, cómo yo puedo aplicar ese teorema que no sea T1 Lindelof directamente. Pues resulta que este teorema yo lo puedo usar. De hecho, lo tengo escrito aquí. Esa es dimensión topológica, ¿cierto? Sí, dimensión. Siempre estoy trabajando cuando pongo DIM. Sí. Gracias por ese detalle. Bueno. Pues resulta que este yo lo puedo trabajar en los metrizables separables. ¿Por qué? Porque el teorema de arriba me dice que en los metrizables, los cuales son T1 por ser T2, la propiedad de ser separable es equivalente a ser Lindelof. Entonces, este teorema yo lo puedo aplicar a los metrizables separables y pues por ende también lo puedo aplicar en los compactos T2. Y como yo ya sé que puedo probarlo en ese tipo de espacios, pues tengo los siguientes codorarios, por eso digo que es un buen test. Primero, a ver, vamos a ver qué está pasando en R, ¿no? Como les decía. Yo tenía que en R, los de interior vacío son los dispersos. Pues resulta que también son los de dimensión topológica. Ya como que hay una manera de, por lo menos en R parece que son equivalentes, ¿no? La propiedad de ser disperso y ser de dimensión cero. Otro spoiler, ¿no? Si te tomas una familia de compactos T2, cero dimensionales, su producto tiene dimensión cero. Y quiero hacer una pausa aquí porque yo cometí ese grave error y me costó muchas páginas de mi libreta de pensar que el producto de cero dimensionales es cero dimensional. Y no. Por eso existen teoremas como estos. Igual si quieren al final les doy un ejemplo, pero no. El producto de cero dimensionales no es cero dimensional de nuevo. Bueno, ahora te tomas una familia numerable de metrizables separables cero dimensionales, pero su producto es cero. No lo puse aquí, pero también puedes probar que la dimensión de 0, 1, o sea, de este espacio, no lo tengo escrito en algún lado. No. O sea, uno puede probar que la dimensión del 0, 1 a la E es 0 para todo conjunto E. Entonces ahí yo puedo haber ahorrado, ¿no? Todo lo del principio y decirles directamente a través de estos teoremas que la dimensión de 0, 1 a la N es 0, pero bueno. Ya casi que estamos por acá porque estos espacios se van rápido. Totalmente desconexos. Voy a ir rápido con este porque el que sigue es casi lo mismo, o sea, y se relacionan bastante. Bueno, decimos que mi espacio es totalmente desconexo si para todo punto su componente conexo es el unipuntual. Una caracterización que también suele ser muy interesante es que tu espacio va a ser totalmente desconexo si los únicos subconjuntos conexos no vacíos son los unipuntuales. En la práctica suele usarse esta o suele usarse esta otra, ¿no? Yo uso más la de abajo. ¿Cuál es un ejemplo? Ejemplos, bueno, topología discreta, es totalmente desconexa. ¿Qué está pasando en R? A ver, otra vez otro spoiler. Pues resulta que en R, así como los de interior vacío son los dispersos y los de dimensión cero, también son totalmente desconexos. Entonces ya podemos conectar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué propiedades yo tendría que pedirle quizás a mi espacio que cumple R
para yo generalizar esa conexión que estoy notando entre ser disperso, ser de dimensión cero y ser totalmente desconexo. Todo producto totalmente desconexo es totalmente desconexo. La propiedad de ser totalmente desconexo es hereditaria. Y los totalmente desconexos son T1. Vámonos ahora a los que siguen, estos son los que más me interesan. ¿Cómo es la definición de totalmente desconexo? Que la componente conexa sea unipuntual. Entonces, la definición de esto de acá es básicamente como la de totalmente desconexo, pero hay un cambio. Entonces voy a darles una definición rápida. Yo me tomo un punto en mi espacio. Yo defino algo que se conoce como la cuasicomponente. He visto que algunos libros que denotan cuasicomponente de esta forma. Básicamente, cuasicomponente es la intersección de todas las vecindades. Proper. Entonces, tengo la idea de componente conexa, que es el conexo más abierto que contiene mi punto. Y luego viene esta otra que se llama cuasicomponente, así. Hay cierta relación entre la componente conexa de un punto y su cuasicomponente. Uno puede probar que la componente conexa, siempre la denoto así yo, siempre está contenida en la cuasicomponente. ¿Para qué definir la cuasicomponente? Bueno, vamos a ver la definición. Pues va a ser totalmente separado si la cuasicomponente de todo punto es unipuntual. Entonces, si yo ya veo que la definición de totalmente desconexo y totalmente separado son como la misma, y tengo esta relación de acá, pues podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa si mi espacio es totalmente desconexo. Esto de acá se hace unipuntual y ya, ¿no? Como que no puedo hacer mucho. Entonces vamos a borrarlo. Pero ¿qué pasa si mi espacio es totalmente separado? Esto se reduce a unipuntual y como que obliga a que la componente conexa sea unipuntual también. Entonces ya con eso probamos que totalmente separado implica totalmente desconexo. Una pregunta que siempre surge es, si yo tengo una contención, que esta siempre ocurre, ¿cuándo sucede la igualdad? Pues resulta que estos van a ser iguales si X es compacto de 2. Entonces, ser totalmente desconexo es totalmente equivalente a ser totalmente separado en los compactos cubos. Bueno, una caracterización que se suele usar por totalmente separados es la que sigue. Tu espacio es TS, voy a decir TS. Si solo si para cualquier parte de puntos diferentes existe una separación que los separa. ¿Qué es una separación? Bueno, son dos abiertos disjuntos cuya unión es el total. Y he visto algunos libros que usan esta notación, la cual me parece una notación casi perfecta para denotar una separación. Y esto ya me da un poquito de spoilers, ¿no? De que ser totalmente separado implicaba como cierta desconexidad, ¿no? Porque una equivalencia de ser conexos que de ser desconexos que haya una separación, ¿no? Y aquí para cualquier parte de puntos diferentes tengo una separación, como que me decía que sí había desconexión. Bueno, tengo un espacio disperso T1 totalmente separado. O sea, mi espacio es disperso T1, entonces es totalmente separado y por lo tanto totalmente desconexo. Algo que no dije es que yo ya tengo, y a lo mejor es un dato nada más curioso, que totalmente desconexo era T1, pues resulta que totalmente separado implica T2. O sea, ahí se ve como que lo complicado de que ocurra la equivalencia, ¿no? Que pasó aquí nada más. Ok, en los compactos T2, totalmente separados y equivalente totalmente desconexos. ¿Qué pasa si yo quiero que eso ocurra, ¿no? En otro espacio que no es un compacto T2, ¿no? Si quiero algo un poquito abajito de eso, ¿no?
Pues resulta que en los localmente compactos T2, yo voy a tener esa equivalencia que es el punto 3 y 2, y uno más. Si tu espacio es localmente compacto T2, ser disperso es equivalente a ser totalmente separado, y a su vez ese es equivalente a ser totalmente disconexo. Entonces, como que localmente compacto T2 va ganando, ¿no? O sea, le va ganando a compacto T2 si definimos ir ganando con que tienes más equivalencias de este tipo, ¿no? Entonces, de hecho, la práctica ya acabó aquí. Lo que voy a hacer ahora es nada más mostrarles unos teoremas que sirven como resumen de cosas que les comenté aquí y cosas que no, para no hacer larga la plática, donde ya como que es la conexión máxima de todos los conceptos que estamos trabajando con la cero dimensionalidad. Entonces, quiero comentar eso, voy a retomar eso que dije al final. Compacto T2, solamente tengo esta equivalencia, o sea, de estos dos. Localmente compacto T2, tengo esas dos y un poquito más. Entonces, como que compacto T2 se pone triste y quiere ganarle. Entonces, ¿qué necesita ser compacto T2 para ganarle a localmente compacto T2? Si definimos ganar con que va a tener más caracterizaciones o más equivalencias aquí, pues la cero dimensionalidad. Y ese teorema que sí. Tienes un espacio no vacío, que es compacto T2 con dimensión 0. Eso va a ser equivalente a que tu espacio sea disperso, totalmente separado, totalmente desconexo. Y uno más, que exista un conjunto tal que ese es homeomorfo a un subespacio cerrado de este espacio de aquí. Algo que no comenté, es que topología tiene este de acá. Es la topología que se suele llamar como pro-discreta, que de hecho del nombre viene cómo se hace. 0,1 a la S puede ver como un producto de 0,1 tantas veces como elementos tengo en N. Entonces lo que uno hace es al 0,1 lo otro con topología discreta, topología discreta, topología discreta, y luego el producto con la topología producto. Lastimosamente para unos y qué bien para otros, el producto de discretas no tiene por qué ser discreto. Entonces, bueno, con este se trabaja la topología prodiscreta. Tengo otro teorema parecido. El otro era para compactos T2 de dimensión 0. Pues ahora voy a trabajar con separables metrizables de dimensión 0. Pues que tu espacio tenga esas propiedades es equivalente a que sea disperso, que admita una base numerable de Clopens. Si notamos, de hecho, 3 es como que va más allá de ese segundo numerable, ¿no? Porque además es Clopens la base. Homeomorfo a un subespacio de 0,1 a la n, y pues por ende también va a ser homeomorfo un subconjunto del campo. Ya vi dos teoremas, ¿no? Este es como tipo un resumen y este es otro resumen. Pues resulta que yo puedo juntar los resúmenes. Porque, a ver, el otro es para compactos T2. Y este es metrizable separado. Y hay un teorema que yo mostré con anterioridad. Acá, muchas pausas, demasiadas pausas. Resulta que en metrizables, Lindelof es equivalente a ser separable. Y los compactos son Lindelof. Entonces, muchas pausas, lo siento. Ya saben cuánto que hago sobre las pausas. Bien, yo puedo juntar este de aquí, porque este es separable metrizable, pero separable es equivalente a ser compacto. Entonces yo puedo trabajar ahora con los espacios compactos metrizables cero dimensionales, que es la conexión entre, bueno, la fusión entre los dos teoremas anteriores, y termina en este monstruo de acá. Tu espacio es compacto metrizable con dimensión 0, es equivalente a que sea disperso, totalmente separado, totalmente desconexo, que admite una base numerable de Clopens, homeomorfo sobre espacio cerrado de 0,1 a la n, y homeomorfo sobre espacio cerrado de K. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo porque me gustaría decirles por qué hago todo esto, pero bueno, básicamente todo lo que les estoy hablando viene en este primer libro de acá. O sea, vienen estos dos. Yo a este de arriba le llamo el naranja por la portada. Si ustedes quieren como que entender un poquito de este concepto de teoría dimensional y dimensión topológica, pues les aconsejo leer este si quieren ir poco a poco. Si quieren ir rápido, váyanse a este libro de acá. Y bueno, eso sería todo.